En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Alabado sea el nombre de nuestro amado Dios. Gracias a Dios por la bendición que nos da de poder llegar con este mensaje. Estamos en la serie Iglesia, Ser o Hacer. Creo que con urgencia necesitamos volvernos a la palabra. Que como iglesia debemos vivir como la Biblia dice, como Dios nos señala. Hacer las cosas a la manera de Dios. Eso nos asegura bendición. ¿Y sabe de lo que me estaba recordando? De aquella vez cuando Dios le dice a su pueblo Israel que pone frente a ellos la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y el Señor le dice, elige la vida. ¿Cómo nosotros podríamos practicar un verdadero cristianismo si no invertimos tiempo, si no pasamos tiempo con la palabra? Es imposible. Vamos a resolver las cosas como a nosotros nos parece. Sin embargo, cuando conocemos la palabra del Señor, cuando realmente amamos al Señor, vamos a resolver las cosas a la manera de Dios, como la palabra nos dice, porque cuando se ama a Dios, se obedece. Hay un mandamiento que Jesús les dio a sus discípulos, y ese mandamiento es para nosotros hoy. Está ahí en el capítulo 13 de Juan, ya lo hemos citado en programas anteriores, versículos 34 y 35. Dice la palabra del Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús da este mandamiento. No es una sugerencia, es un mandamiento. Un mandamiento nuevo que tiene medida. Porque Él dice, como yo os he amado. Y luego señala algo que a mi parecer es sumamente poderoso. Porque Jesús dice, en esto conocerán todos. O sea, hay una evidencia que va mucho más allá de las palabras. Porque podemos decir, no, sí, yo amo a mi hermano, amo a mi hermana, sí. Pero Jesús dijo que ese amor, en la medida como Él nos dice, como yo os he amado, producirá que todos reconozcan que somos discípulos de Jesús. En esa característica, si tuviereis amor los unos con los otros. Damos gracias al Señor por cada medio de comunicación que hoy día nos permite acercar la palabra del Señor. Como sea que haya llegado este mensaje a sus manos, ponga atención, porque es la palabra del Señor. Fíjese que el amor es algo fundamental en la vida del Hijo de Dios, en la vida de los creyentes. Ahora, nosotros en esta serie hemos visto diversos aspectos que son comprobables a través de las Sagradas Escrituras de cómo vivió la iglesia. Aprendieron a servir, aprendieron que debían vivir una vida que los caracterizara
y que mostrara una separación con el mundo, no una separación física, sino que una vida bajo los principios divinos. Dieron importancia a la palabra de Dios en sus vidas para obedecer, pero también dieron importancia a la predicación de la palabra. Y esa predicación de la palabra no solamente se remite a una exposición verbal, sino que entendamos que nuestros hechos son los que predican más fuerte que las palabras. De hecho, cuando Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, está hablando de una característica, que se aman. O sea, ese amor es comprobable, ese amor es visible y no solamente es un discurso, no solamente es una expresión verbal, sino que eso se manifiesta en acciones concretas. Por eso, como hemos dicho, es imposible amar sin dar, porque el amor se muestra. Y eso también es lo que encontramos en la palabra del Señor en uno de los más reconocidos versículos del Nuevo Testamento, como es el versículo 16 de Juan capítulo 3. Jesús mismo hablando, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí entendemos que cuando se ama, se da. Y no es solamente que debemos limitar ese dar a temas materiales, sino que habla de toda la expresión, incluyendo temas materiales. Eso es para nosotros. Es tan importante el amor como característica en la iglesia, que si vemos ahí en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, a contar del versículo 36, alguien le pregunta a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esa es la pregunta. Y Jesús contesta. La respuesta de Jesús está en el versículo 37 de este capítulo 22 de Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Si usted lo deja hasta ahí, está claro. Amarás al Señor tu Dios. Pero luego viene una expresión que nos da a comprender la extensión de ese amor. Porque no es solamente amar a Dios a mi manera o a la manera que le parece a cada uno. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. O sea, ese amor compromete nuestra vida íntegramente. Así se debe amar a Dios, con todo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Le están pidiendo a Jesús y preguntando cuál es el gran mandamiento en la ley. Ya Jesús está respondiendo. Amarás al Señor tu Dios. Yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Seguramente usted va a decir que sí, pero el Señor Jesús lo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ahora no lo deja Jesús solamente hasta ahí, porque luego dice, este es el primero y grande mandamiento. O sea, hay un segundo mandamiento. ¿Cuál es? Dice la palabra del Señor. Y el segundo es semejante. ¿Por qué es semejante? Fíjese que está relacionado también con el amor. Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, donde el primero se dirige de forma vertical, habla de Dios hacia el cielo. Dios está en el cielo. Debemos amar a Dios, sabemos que su presencia está en todo lugar. Pero el segundo tiene este carácter de ser horizontal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida la ley en esos dos mandamientos.
Fíjese que los dos están relacionados con el amor. Y Jesús agrega otra cosa que es bien interesante el poder comprenderla, porque Jesús dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas se está refiriendo a la ley de Moisés y a los libros proféticos. De esos dos mandamientos. Los dos están relacionados con el amor. Cuando Jesús les da un nuevo mandamiento a sus discípulos, está relacionado con el amor también. Ámense unos a otros. Pero Jesús dice, por eso que debemos comprender e internalizar esto en nuestro corazón. Porque dice, como yo os he amado. O sea, no es amar así nomás. El mandamiento dice amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y yo le pregunto, ¿qué fue lo que a Jesús le faltó entregar por amor? ¿Acaso la cruz no es una expresión de amor? ¿Acaso Jesús, que incluso Él podía haber descendido de la cruz, sin embargo no lo hizo? La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Habrá sido por amor? Y qué maravilloso es pensar que si Él podía haber descendido de la cruz como Dios, respondiendo incluso a las provocaciones que le estaban haciendo y no lo hizo, ¿sabe? Podríamos pensar que si no lo hizo es porque Él estaba pensando en usted. Él estaba pensando en mí. Él estaba pensando que ese sacrificio valía la pena porque es una muestra de amor. Por eso Él dice que nos amemos, pero que nos amemos como Él nos ha amado. Y hay una característica. Es tan relevante, tan grande, tan profundo esto, que Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Jesús no dijo que nos van a conocer por los milagros, que por cierto todos los que creen en Él harán, lo dice la Escritura en Marcos 16. Jesús no dijo que nos iban a reconocer por tener unas construcciones hermosas, preciosas, que gloria a Dios si las tenemos. Jesús no dijo que nos iban a reconocer por cargar algún tipo de Biblia bajo el brazo. Jesús no dijo que nos iban a conocer por un tipo de vestimenta o un tipo de peinado, y gloria a Dios si el Señor nos ha bendecido con un lindo vestuario. Gloria a Dios si a la hora de querer ir a la reunión nos arreglamos un poquito más, gloria a Dios. Pero ninguna de esas cosas Jesús las nombró como características que nos iban a hacer a nosotros distintivos de los demás. La característica es mucho más que todas esas cosas que hemos hablado, que hemos enumerado. Jesús dijo que todos conocerán que somos sus discípulos si tuviéramos amor los unos con los otros. Y probablemente de todas las características de la iglesia primitiva que hemos visto, esta sea hoy día la más importante y urgente de recuperar. Porque nos encontramos muchas veces resolviendo las cosas al igual como las resuelve el mundo. Nos encontramos tomando decisiones, tachando gente, al igual como lo hace el mundo. El mundo funciona así. Pero nosotros tenemos otros principios. Nosotros tenemos otra enseñanza. Nosotros tenemos otra cultura que es más elevada. Por eso la Biblia dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos.
El amor es la característica que nos va a hacer reconocidos por todos como discípulos del Señor. Lo digo en base a este versículo 35 de Juan capítulo 13. En que nos amemos los unos a los otros. Ahora eso es comprobable. Y como le decía, Jesús responde a la pregunta de ese varón que le dice cuál es el gran mandamiento. El primero, amar a Dios. Y ya dijimos, no solamente así a secas, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, uno apunta hacia Dios, vamos a decirlo figurativamente, hacia el cielo, y el otro hacia los demás, horizontal. ¿Cómo que forma la cruz? En la cruz también Jesús nos enseña a amar. Estando crucificado injustamente, lo que incluso uno de esos dos que estaba ahí al lado de él reconoce que ellos, esos malhechores que estaban crucificados junto a Jesús, estaban recibiendo el justo pago de sus hechos. Pero Jesús estaba crucificado ahí de forma injusta. Sin embargo, Jesús ahí en la cruz, con todo ese sufrimiento que produce una de las muertes más horrendas, más vergonzosas de ese tiempo, Jesús dice: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Una expresión de amor. Una expresión de ver por el otro. Una expresión que nos enseña a nosotros, aunque tengamos que enfrentar injusticias, aunque nos toque recibir daño de otras personas, tenemos que imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos decir: Padre, perdónalos. Jesús no dijo: yo los perdono. Pero entendemos que cuando Él le dice al Padre: Padre, perdónalos, ¿sabe? Porque Él ya los había perdonado. Porque Él llega ahí a la cruz por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Por eso esa característica, el amor, parte del fruto del Espíritu, tiene que reavivarse en las vidas de aquellos corazones. ¿Qué producto las circunstancias? ¿Qué producto a lo mejor a no tener un conocimiento más pleno de la palabra del Señor? Nos hemos visto resolviendo las cosas a nuestra manera. Nos hemos visto incluso marginando a nuestros hermanos en la fe, porque entendemos que así se resuelven las cosas. Pero la palabra del Señor nos dice muy claramente que debemos amarnos. Probablemente esa labor no sea fácil. Probablemente haya personas que no sea fácil amarlas. Pero cuando está el amor de Dios en nuestra vida, es posible. Cuando nos encargamos de que efectivamente ese viejo hombre, esa vieja mujer muera y que Cristo se manifieste en nuestra vida, es posible. Porque Cristo fue el que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras más amamos, quiere decir que más se está manifestando Cristo en nuestras vidas. Mientras más expresiones de amor tenemos, incluso en situaciones que usted o alguien podría llegar a decir: no, pero es injusto ayudar a esa persona porque no se lo merece. No importa. Nosotros tampoco lo merecíamos. Sin embargo, la gracia del Señor nos dio lo que no merecíamos por mérito. Y la misericordia de Dios, ¿sabe qué? Impidió
que recibiéramos lo que realmente nosotros merecíamos. Entonces esa es la actitud. Eso es lo que debemos hacer. Amarnos. Amarnos. Y probablemente alguien diga, no, que eso es demasiado para mí, es muy alto, es muy grande, yo no puedo. Si es así, ese es el primer punto para reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, cuando reconocemos que no podemos y nos humillamos al Señor entendiendo que hay un mandamiento de Dios, cuando nos humillamos al Señor y reconocemos nuestra incapacidad, le estamos abriendo la puerta a Dios para que Él obre a través de nosotros. El mundo hoy necesita ver que los discípulos de Dios se aman, más todavía en un mundo carente de amor, con esta palabra que sigue vigente: ámense unos a otros como yo os he amado. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.